Muy buenos días y vamos a hablar de un tema interesante. Yo creo que va a interesar a muchas de las personas que nos escuchan, porque unas lo han sufrido, otras lo sufrirán. Hablamos en femenino en este caso. Tenemos que entender que cada órgano, llámese colon, llámese hígado, ¿verdad? Llámese estómago, perdón, para su buen funcionamiento debe de tener también un espacio, Sí. Y una movilidad dentro del cuerpo. Entonces, el feto empieza a alterar este espacio y esta movilidad. Tenemos, como digo, un desplazamiento a nivel visceral, que sería en relación al colon, en relación al estómago, en relación a los intestinos, una presión sobre la vejiga, la zona inferior, ¿verdad? Y una afectación también importantísima del diafragma. ¿Por qué? Porque sabemos que el diafragma es el músculo de la respiración, ¿de acuerdo? Sí. Cuando respiramos adecuadamente y el diafragma ejerce su función, su movimiento, por una parte va a masajear, llamémoslo así, a las vísceras, Al resto de las vísceras. por debajo de él, Sí. y por otra parte va a permitir que el pulmón funcione adecuadamente. Entonces, démonos cuenta de que conforme el niño va adquiriendo volumen, todo esto se va comprimiendo. Claro. Necesita su espacio. Efectivamente, pero claro, a costa del espacio de la madre, Claro. ¿verdad? Y entonces todos estos órganos, aunque la naturaleza ha previsto estos desplazamientos, sufren, porque de alguna manera son desubicados y de alguna manera pueden llegar a alterar su ritmo de funcionamiento. Por otra parte, existe también una implicación hormonal, que fíjate lo inteligente que es la naturaleza, que dice, vale, como tu cuerpo va a sufrir unos cambios brutales, bueno, pues yo voy a permitir que seas más elástica. O sea, que el cuerpo se vuelva más dúctil, más maleable. Más flexible, digamos, ¿no? Exactamente. De ahí interviene el sistema hormonal, ¿de acuerdo? De manera que, efectivamente, se facilita que el cuerpo se deforme, ¿verdad? Que la barriga ocupe su lugar. Su espacio, su lugar. Exactamente. Que la columna altere sus curvaturas, que la pelvis se abra, que el sacro se mueva hacia atrás. E importantísimo, por ejemplo, que esto mucha gente no lo sabe, que el arco plantar, la bóveda plantar, es decir, la curva que nos hace el pie Los pies. y que nos sirve de amortiguación, se relaje. Con lo cual, hay veces que se dice que la embarazada parece que tiene el pie plano. El pie más plano. Claro. Pero lo que sucede es que esta relajación provoca que el arco plantar descienda y el pie se ensanche, por decirlo de alguna manera. Pero claro, eso también va a crear consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, O sea, es una acomodación de todas las partes de nuestro cuerpo. maravillosa e impresionante. Impresionante. Impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir tocando ya puntos un poquito más concretos, para que el oyente también se pueda ilustrar. Dime. Adelante. No, que hablaremos de las consecuencias y hablaremos también de la forma en la que podemos, si no, atajar los síntomas, sí, minimizar y atenuar un poco, ¿no? De hecho, o sea, que tengamos un embarazo y después un parto como mucho más vivible y mucho efectivamente. más De humano. hecho, ya hay un tratamiento antes del parto para facilitar todo esto. Bueno, en cierta medida, porque hay muchas estructuras que no se no pueden ni hacer, se deben no se puede tocar hacer nada, claro. durante el embarazo. Sí. Pero sí que se la puede ayudar un poquito, a lo mejor, a que tenga menor dolor lumbar, por Eso ejemplo. es. Ahora bien, después del parto, perdón, podemos reestructurar, y digo bien, reestructurar todas estas alteraciones y ayudar al cuerpo ¿A que vuelva todo a su sitio? realmente a su sitio. Cuidado, realmente a su sitio, es decir, que no queden secuelas, ¿de acuerdo? Y tranquilas, si alguna me está oyendo, que no duele, ¿eh? Que no duele. No duele. Que ya hemos pasado lo nuestro antes. Sí. Ya hemos pasado lo nuestro, entonces más dolor no queremos añadir a este, Pobrecita mía, a este trámite. Han cumplido con creces, ¿no? Esto es. Todo lo contrario, no dolor. Contrario. Bien, fíjate que, por ejemplo, la embarazada o la recién alumbrada se queja de ciática, Sí. ¿verdad?
Además que lo pasan muy mal algunas personas. Exactamente. Pero hay que diferenciar las ciáticas, por ejemplo, derivadas de una hernia discal que ya se tenía antes del embarazo. No tiene que ver con el embarazo, que ya estaba. Exactamente. Que en muchas ocasiones suelen desaparecer durante el embarazo y se reanudan después de dar a luz. Ya. Pero claro, date cuenta que una hernia discal que está provocando una inflamación del ciático, en el momento en que varía la estructura, también puede cambiar en cierta medida la posición de la hernia con respecto al nervio, ¿no? Que está protuyendo. Que es el que realmente causa el dolor. Exactamente. Entonces en ese momento dice, pues se me ha quitado. Claro, lo que pasa es que se ha desplazado un poquito la estructura y ya no te está fastidiando el ciático. Pero que después puede volver a su sitio. Efectivamente, y te vuelve a dar problemas. Ya. Entonces esa sería una ciática auténtica, ya, que ya se ha producido antes del embarazo. Ahora, eso hay que diferenciarlo de las que se derivan directamente del parto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas mismas estructuras que cambian de lugar también pueden crear un compromiso del nervio ciático, sin necesidad de que haya ninguna hernia. Fíjate lo que te comentaba antes en referencia a la planta de los pies. Es verdad que puede existir dolor en la planta de los pies, que sube a pantorrillas, pobrecitas, lo pasa muy mal, e incluso al muslo. ¿Qué pasa? Que claro, si nos encontramos con un cuadro de dolor desde el talón hasta el muslo y que sube hacia arriba, pues podemos pensar en una ciática. Pero como te decía antes, no necesariamente tiene que serlo, ¿de acuerdo? Sino que se puede deber a que por una parte el pie ha perdido en buena medida su capacidad de amortiguación, por lo que hemos hablado, y al mismo tiempo las curvaturas exageradas de la columna que están que se están adaptando al volumen de la barriga, pues están creando también una consecuencia a nivel de la pisada. Entonces tenemos, digamos, un desequilibrio de arriba abajo. Este es un tema, como digo, extenso. Bien, columna vertebral es fundamental porque para nosotros es el eje de la vida. ¿De acuerdo? Es por donde pasa el sistema nervioso. Entonces fíjate que, e incluso después de haber dado a luz, generalmente, por la modificación que sufre la pelvis y que sufre el sacro, que como decimos se va hacia atrás, la quinta vértebra lumbar, para que nuestras oyentes comprendan bien, la última vértebra de la columna vertebral es la que más sufre, porque es la que soporta todo el peso del cuerpo, el peso de la madre, del niño, y encima su base, que es el sacro, se ve alterada, ¿de acuerdo? Porque ha cambiado de posición. Entonces esta vértebra sufre muchísimo. ¿Qué sucede con esto? Claro que la señora se queja. Dice, oiga, usted, es que me duele mucho la base de la espalda. Y me hacen una radiografía y parece ser que la columna está en su sitio. La vértebra está en su sitio. La vértebra. Digo, sí, pero esa vértebra puede aparecer en su sitio, pero haber perdido su movilidad por la presión a la que se ha visto sometida. Y entonces va a desencadenar una cantidad de problemas a nivel de la pelvis importante. Entonces todo eso podemos corregirlo, vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Por la parte anterior de la pelvis tenemos la sínfisis púbica, que sería el punto de unión, ¿de acuerdo?, de los isquiones. La pelvis se abre, sí, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte anterior de la pelvis sí, hay un ligamento que sufre muchísimo. Esto es. Estaría debajo de la vejiga, sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al abrirse la pelvis como una flor para que la cabeza del niño y el niño pueda salir, pasar, ese ligamento se distiende y eso crea dolor. Entonces, después del parto, no siempre vuelve realmente a su sitio. Porque, como insisto, toda la estructura de la pelvis se ha visto afectada. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a reestructurar esto. Es decir, los bloqueos que nos encontremos a nivel de la columna, sí, hay que solventarlos. Sí. Hay que ayudar al sacro a que vuelva a su posición. Hay que ayudar a la sínfisis púbica, lo que hemos hablado, a que vuelva también a su lugar de origen. ¿Y esto cuándo tendríamos, Juan Antonio, cuándo deberíamos de empezar este tipo de tratamientos? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar pasar desde que damos a luz, más o menos? Como muy bien dicen los ginecólogos, hay que dejar pasar la cuarentena. Sí.
es decir, dejar que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Por su propia naturaleza, ¿no? Efectivamente, y lo que ya no pueda, entonces le ayudamos nosotros. ¿De acuerdo? Pero insisto que es fundamental. Fíjate, a nivel de los órganos internos, que hemos estado hablando antes, hay una afectación, te he dicho, del diafragma, que hemos explicado, también del colon. Es decir, hay muchas señoras que después del parto tienen estreñimiento. Pero claro, y vuelvo a insistir, es que el colon se ha visto comprimido y dependiendo del embarazo, del volumen del embarazo. En cuanto a la vejiga, se producen muchísimos casos de incontinencia urinaria. Vamos, es normal. Date cuenta que todo lo que sustenta la vejiga, lo que la sostiene en su sitio, se ha visto distendido, se ha visto ampliado. Más la compresión que ha creado el feto contra los intestinos y contra la vejiga. Entonces, todo esto también podemos ayudar a normalizarlo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Una vez que nos sometemos a este tratamiento de osteopatía, ¿cuánto tiempo puede ser necesario para llegar a la normalidad? Vale. Más o menos. Bien, estamos hablando en principio de osteopatía avanzada. Significa que actúa sobre todos los sistemas del cuerpo al mismo tiempo. No se limita solamente, por ejemplo, a la columna o a las extremidades. Bien. Normalmente, en unas 3 sesiones, aproximadamente cada 20 días, para dejar que el cuerpo reaccione, sería más que suficiente para recolocar toda la estructura. Es impresionante, ¿eh? Estoy hablando de 3 sesiones, nada más, en cuestión de, o sea, en un intervalo de 20 días entre sesión. En estos 20 o 21 días, máximo 30, el cuerpo se va a adaptar a las correcciones que hemos hecho, las va a integrar y va a empezar a normalizarse. Entonces, preferimos tratar poquito y espaciado, precisamente para dar la oportunidad al cuerpo de que se recomponga, ¿vale? Nosotros siempre decimos que no hacemos nada externo al cuerpo, sino que le damos la oportunidad de que vuelva. Digamos que lo reconducís. Tú lo has dicho. Se trata de guiarlo. Donde él no puede, intervenimos nosotros guiándolo, pero realmente el que hace el trabajo es el cuerpo. Nosotros vamos quitando las piedras de la calzada. Del camino. Exactamente. Las piedras del camino. Efectivamente. En esta zona nuestra es algo habitual, porque para mí es algo novedoso, ¿sabes, Juan Antonio? Pues fíjate, claro, desde mi punto de vista te diría que sí, pero ¿por qué? Porque estoy acostumbrado. Claro. Es decir, claro, yo cuento con las personas que vienen a vernos desde hace casi 20 años, claro. Que no estamos hablando de 4 días, ¿no? Quitando el lapsus de tiempo que estuvimos trabajando fuera, pero vamos, entonces claro, normalmente las personas que ya nos conocen, parejas o señoras que hemos tratado antes del embarazo, cuando van a buscar un niño ya cuentan con nosotros, dicen, vale, siguen su proceso ginecológico como es natural, pero después de dar a luz, vienen a que se la reestructure. Y a lo largo de esos 9 meses de embarazo, Juan Antonio, también podemos someternos a un tratamiento previendo que esto va a suceder y que no sucede a todas. ¿Podemos? Sí, en el caso de durante el embarazo, sí, hasta el 6º o 7º mes aproximadamente, yo siempre digo que hay que hacer lo mínimo, precisamente para no interferir en el natural proceso del cuerpo, ¿no? Pero dentro de eso, por ejemplo, de una forma mucho más suave, mucho más sutil, no tiene nada que ver con el tratamiento posparto, ¿vale? Que ya es de reconstrucción. Durante el embarazo sí que podemos ayudar, por ejemplo, a que la zona lumbar y la zona dorsal, todos los erectores espinales, la musculatura que sostiene la columna, esté en las mejores condiciones posibles. Esto sí es posible. Esto sí es posible y no es para nada invasivo. Ya. ¿De acuerdo? Entonces sí. Lo que no vamos a hacer es tocar para nada las estructuras internas. Ya, claro. Eso ya se haría a posteriori cuando no hay nada que lo contraindique, ¿no? Pero efectivamente sí. Y por ejemplo, la inflamación de las piernas, ¿no? Sí. La retención. La retención de líquidos. La retención de líquidos. Pues mira, no hace mucho una señora en el 8º mes, y tú no dirías nunca que esas piernas pertenecían a una embarazada, ¿verdad? Pero como digo siempre, con técnicas para nada invasivas, que van a activar la circulación en esa zona, que van a impedir que se acumulen los líquidos en las piernas, evitando la deformidad y el dolor. Entonces, estas pequeñas, grandes cosas
que van a aportar muchísimo confort a la embarazada. Que es lo que realmente pretendemos, claro, que es lo que queremos. Efectivamente, que tengas un embarazo lo más suave y lo más dulce posible, ¿vale? Y después de dar a luz, entonces ya entramos con toda la batería para recolocarte en tu sitio y que a posteriori no tengas problemas, que se pueden traducir también, como dije, en una cefalea, una migraña, porque esa alteración de la columna no solamente va a afectar a la zona lumbar, sino también por compensación a la zona cervical, ¿verdad? Entonces, al observarlo todo dentro de un contexto, al interpretarlo todo como un conjunto indisociable, ¿de acuerdo? Pues a la hora de resolver, vamos a actuar exactamente igual. Es decir, vamos a tratar a la persona de arriba a abajo, no un punto concreto, o me duele aquí o me duele allá. Y nos decías que el tiempo más o menos en que se puede alargar un tratamiento, ¿era? Mira, en mi experiencia normalmente, siempre hay casos excepcionales, ¿no? Pero normalmente con 3 sesiones distanciadas entre 20, 21, 30 días máximo, suele ser más que suficiente para que el cuerpo se recomponga prácticamente. O sea, con en su solo totalidad. 3 sesiones, Juan Antonio. Fíjate, pero claro, ¿qué hay que hacer en cada sesión? Claro. Estamos hablando de un tratamiento completo, ¿de acuerdo? Y ese tratamiento completo incluye la osteopatía estructural, que sería columna, pelvis, etcétera, la osteopatía visceral, que sería incidir sobre los órganos internos, obviamente, la osteopatía periférica, si ha habido alguna afectación de los miembros, por ejemplo el pie, en relación al cuerpo, y la osteopatía sacrocraneal, es decir, devolver la armonía entre la cabeza y la pelvis. Y además que dice Juan Antonio que no duele. Que no duele. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque yo estoy pensando, para reestructurar, madre mía, ¿no? Están pensando, nos van a desarmar. Nos van a desarmar, como un mecano al que te referías al principio, ¿no? Al contrario, mira, si hay una cosa que caracteriza esta forma de tratamiento bien aplicada, es la dulzura. Es decir, al cuerpo hay que pedirle permiso. No puedes entrar a saco, si me permiten la expresión. No, efectivamente. Entonces, hay que reconducir dulcemente las estructuras. ¿Para qué? Para que el cuerpo entienda que esto repercute en su beneficio. Entonces lo va a asumir, lo va a aceptar y lo va a ir incorporando. No se puede actuar con brusquedad, vamos, de ninguna de las maneras, ¿no? Estamos tratando, como digo yo, con la inteligencia del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a apoyar esa inteligencia, vamos a ayudarla a que haga su trabajo lo mejor posible. Y a mí me gustaría, para cerrar esta entrevista, Juan Antonio, que nos dejaras esa pila de vitalidad, eso que necesitamos, embarazadas o no, para levantarnos cada mañana. En unas pocas palabras, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podríamos meternos en vena esa pila? ¿Qué podríamos hacer a nivel doméstico cada uno de nosotros, Juan Antonio? ¿Tú qué haces, por cierto? Bueno, yo hago muchas cosas. Lo que puedas contar. Hago muchas cosas. Lo que puedas contar. Vale. Hay 3 puntos a tener en cuenta fundamentales. Uno es la nutrición. Somos lo que comemos, decía un experto. En buena medida, sí. Una es la nutrición a nivel físico. Otra es la calma, que ya hablaremos de cómo inducir a la calma. Esto sería muy interesante también, este programa. Ve tomando nota porque lo vamos a ver más de una vez, creo. Cómo inducir a la calma, al estado de calma. Y el tercero sería respetar, que ya hablamos de este tema en una ocasión, respetar los horarios naturales del cuerpo para poder permitir a cada órgano ejercer su función lo mejor posible. Esto no es fácil de resumir, no es fácil de explicar, pero bueno, tengan en cuenta esos 3 puntos. Primero, la nutrición. La forma en la que nos alimentamos, lo que comemos y cómo lo comemos, claro. Segundo, inducir a la calma, es decir, crear el estado de calma. ¿Y esto es posible? Es posible. Porque a ti te lo observamos y te lo escuchamos incluso. Comentaba Fernando que le gusta especialmente. El programa es como un sedante, ¿verdad? Es un sedante en vena el escucharte, no solamente lo que dices, sino cómo lo dices, que esto Gracias. Es muy importante en radio, ya sabes. Pero dices que esto es posible. Hay que trabajarlo.
Es decir, yo no soy partidario de dar aspirinas, por decirlo de alguna manera. Ya. Es decir, de dar consejos que no te llevan a ningún sitio. No. Cuando explico algo intento concretarlo lo más que puedo para que realmente sirva. Sirve para algo. Cuando te hablo de inducir a la calma, no me refiero a tomarte una píldora y ya está, y que se obre el milagro. No, esto no funciona así, ¿de acuerdo? Pero como digo, es un tema extenso. Entonces, más que de una Pero que nos pincelada, daría para un espacio de radio, ¿no? totalmente. Además, Y para dos. y yo creo que puede ser muy, muy interesante, ¿verdad? Claro que sí. Puede ser muy interesante. Claro. Es el segundo. ¿Y el tercero? Perdona. Y el tercero, el primero conocer y luego respetar los horarios. Es decir, a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas, existen unos espacios, unos tiempos en los que determinados órganos internos Sí. funcionan mejor o peor. Entonces, una vez que conocemos esto, podemos adaptar nuestro ritmo, nuestro quehacer diario, en la medida que sea posible, porque es Sí, imposible hacer porque perfecto. esta vorágine en la que estamos metidos y esta rutina Exactamente. nos cuesta, claro. Pero, por ejemplo, si sabemos que el hígado entra en función máxima aproximadamente a las 11 de la noche, entre las 9 y las 12 de la noche, pues lo que vamos a hacer sería no cargar ¿Al de hígado? alimento, ¿A a esa hora, porque entonces vamos a hacer que el hígado trabaje en exceso y eso, entre otras cosas, nos va a alterar el sueño y nos va a crear irritabilidad, ¿vale? Un ejemplo. Por eso te digo, O sea, que no ingerimos nada a partir de qué hora. cuidado, no he dicho eso. Ah, bueno, yo qué sé. Me he despistado, entonces me he despistado. Juan Antonio. No. Bueno, ya que hemos tocado este tema, te voy a ampliar un poquito la información. Por ejemplo, a partir de las 7, de las 8 de la tarde, Sí. como hacen los ingleses, Sí. la mayor parte de los europeos, del resto de Europa, deberíamos de tomar la última comida copiosa, ¿vale? Porque ya de ahí en adelante el cuerpo empieza a entrar en letargo. Es decir, las funciones vitales empiezan a disminuirse porque se va preparando para Para el sueño. Y aprovechando precisamente esa calma, ¿verdad?, en la que se supone que vamos a entrar, en ese descanso durante el sueño, el hígado entra en función. Dice, esta es la mía. Es mi momento. Claro, ahora que no tengo que estar pendiente de mandarle sangre al resto del cuerpo, porque me han dejado tranquilo, Ya me deja tranquilo. entonces me voy a dedicar a depurar la sangre. Porque para eso estoy, que es el Ya, filtro, ¿no? Que es mi trabajo. Que es mi trabajo, no ellos. Entonces, si dejamos al hígado tranquilito, va a ejercer su función y eso se va a traducir, entre otras cosas, en un bienestar, en una calma. O sea, va a ayudar a la calma, fíjate. Va a ir preparando, digamos, el camino. Va a contribuir, Bien. ¿vale? Mientras que, si nos hinchamos a comer como cosacos, el pobre hígado se tiene que dedicar a depurar la sangre que no le da tiempo y al mismo tiempo a ayudar a la digestión. Ya, Entonces lo volvemos loco. claro. ¿Y eso en qué se convierte? Pues en falta de descanso, en irritabilidad, etcétera, etcétera. Que podemos ampliar mucho esa información. Apasionante también. Sí. Hay que tener muy en cuenta, repito, que somos una estructura unitaria, es decir, somos una unidad compuesta por muchas cositas, ¿de acuerdo? En el caso del embarazo hay una revolución a nivel hormonal, a nivel de sistema nervioso, a nivel de todas las estructuras del cuerpo, columna vertebral, órganos internos, etcétera. Nosotros lo que hacemos es interpretar todas estas alteraciones dentro del mapa adecuado y darles un sentido, ¿de acuerdo? De manera que podamos comprender de forma global qué es lo que está sucediendo y también de forma global reconducirlo hacia su normalidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Reconducíamos de nuevo el tema para cerrar con este colofón, con esta idea central de la entrevista. Yo ya para cerrar, porque estamos muy cerca de las 12, me gustaría que nos dijeras cuál es el momento del día del corazón. Las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía, esta hora. Esta hora. ¿Y eso significa qué? Eso significa no te cabres a las 12 del mediodía.
O sea, hay que sonreír a las 12 del mediodía. Porque a las 12 del mediodía va a haber una mayor afectación del corazón. Es decir, tú te cabreas a las 6 de la mañana y te afecta. Te cabreas a las 7 y pues bueno, te cabreas a las 12... No puede uno cabrearse a las 12 del mediodía. Te vas a alterar más. Ay, qué... Porque al estar el corazón en su máxima actividad, se va a producir una mayor frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a las 12 del mediodía... Es la hora de sonreír. La hora del ángelus. Tranquilitos. Calma. ¿Cuánto sabes, Juan Antonio? Nos vemos en una semana para seguir hablando de medicina. Mira, ¿Dónde te encontramos? Estamos en Santiago de la Ribera, en la calle Fragata, número 4, centro Aquest. También nos tenéis en Facebook, en web, en fin. Pero bueno, calle Ahí Fragata, estamos. número 4, teléfonos 968 57 29 95 y si queréis hablar conmigo personalmente, 654 69 4400. Buena semana, Juan Antonio. Adiós. Buena semana, Santi.